Amados del Señor, vaya conmigo. Obviamente estamos en el capítulo 2 de los Hechos, pero antes de entrar al capítulo 2, quisiera comenzar ahora de atrás hacia adelante, hermanos, como si estuviera dando el mensaje al revés. Yo sé que se oye un poquito extraño esto, pero quisiera comenzar con el final. Y para ello, hermanos, me gustaría que usted me acompañara, por favor, si es usted tan amable, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 12. Apocalipsis 7, 9 al 12. Y en unos momentos más vamos a retomar Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 2, ¿sí? Pero por ahorita vamos a Apocalipsis 7, 9 al 12. ¿Lo tienen, amados? La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, amados. Permítanme un segundo. Muy bien. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 10. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos. Ay, hermanos, permítame, es que comencé mal. Comencé casi en el versículo 10. ¿Me permite retomar, por favor? Versículo 9, sí. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía, ¿qué dice su Biblia? Contar. Una vez más. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y luego dice la Escritura: de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Vuelvo a repetir esta última porción. Esa gente, ese pueblo que estaba ahí, dice que era de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, y estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este es el final, la parte final. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a esta revelación de Juan en la isla de Patmos? El Apocalipsis, hermanos, que significa revelación, lo que viene, lo que va a suceder. ¿Dónde vamos a terminar usted y yo? ¿Cuál va a ser el punto final en el texto? Obviamente en la eternidad no hay final, pero me estoy refiriendo el culminar nuestro peregrinar en esta tierra. Pero ¿dónde comienza todo? Comienza en Juan 3:16. De tal manera amó Dios ¿verdad?, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces ya encontramos, hermanos, muy explícitamente, muy correctamente, no hay confusión en ello, hermano, no hay desvío. Se necesita de a tiro ser muy necio para no verlo en las Escrituras, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Amén. Va a la cruz del Calvario y por medio del sacrificio que él hizo, limpia nuestros pecados con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Luego, hermanos, después de muerto, resucita, hermanos, y luego ya encontramos en el libro de los Hechos lo que hemos estado mirando por las últimas 3 semanas.
Y luego, hermanos, después, hermanos, que le da mandamiento, entonces asciende a los cielos. Y el mandamiento fue ir por todo el mundo y predicar este evangelio a todas las naciones, que también se puede decir a todas las etnias. ¿Estamos? Entonces, hasta ahí vamos bien. Recuerde dónde vamos a terminar, pero dónde comenzó. Ahora bien, llega el momento en que dice: ahora estamos en la parte en donde yo les voy a dar el poder, dice el Señor Jesús en Hechos capítulo 1 y 2. Les voy a dar el poder para que ustedes vayan y prediquen este evangelio que yo les estoy mandando, les estoy dando a toda nación. Porque en aquel día final, ¿qué vamos a encontrar? Una gran multitud que nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Estamos, hermanos? Entonces la semana pasada hablamos, hermanos, que en el capítulo 2 está una fiesta judía, la fiesta del Pentecostés, 50 días después de la fiesta de ¿cuál, hermano? De la Pascua. Amén. Ahora bien, ya bajó el Espíritu Santo, y la semana pasada estuvimos hablando que la evidencia inicial de la llenura del bautismo en el Espíritu Santo era el hablar en lenguas. Y luego estuvimos viendo cómo Pablo, que no estuvo presente en ese lugar, Pablo sigue, hermanos, la doctrina, la enseñanza, y cómo nos fuimos en las escrituras viendo que era algo muy común. Era parte de la forma de alabanza, de adoración, la forma, hermanos, de adoración, de oración, de comunión, la forma de enseñanza, de instrucción. Las lenguas eran parte, hermanos. Y luego hablamos también de las lenguas espirituales, angelicales, y hablamos de las lenguas, hermanos, que son del habla de algunas naciones. Ahora bien, ahí llegamos. Pero ahora vaya conmigo, hermanos, después de haberle dado esto rápidamente, vaya conmigo ahora sí a Hechos capítulo 2, versículo 5 en adelante. Porque el Espíritu Santo, yo le había dicho ya esto, hermano, está totalmente eslabonado, ligado, insertado a la gran comisión. El propósito del poder del Espíritu Santo va más allá de lo que muchos predicadores lo dictan, lo enseñan, lo predican, lo manifiestan, hermanos. Siempre vas a encontrar al Espíritu Santo, hermanos, respaldando la gran comisión. Siempre. Yo quiero recordar eso bastante, porque yo sé que he sido muy repetitivo en ello, pero es necesario que mantengamos esa línea, hermanos. Entonces, bajo el poder del Espíritu Santo, las lenguas de fuego fueron repartidas, hermanos. Hubo un estruendo, y en el versículo 5 dice esto. Vamos a ponerle atención al texto. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, ¿qué dice su Biblia? Piadosos, ¿de dónde? Bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que os hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua la maravilla de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Ahora bien,
Me voy despacito, pero va a tener que seguirme con mucho cuidado, va a tener que poner un poquito de atención para que no se me vaya a perder en la línea que le estoy dando. Ya le dije dónde vamos a terminar. Ya le dije dónde vamos, dónde comenzó. Ya le dije, hermanos, el mandato de Cristo Jesús a todas las naciones. Cristo les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Y luego después, ¿qué van a hacer? Predicar a todas las naciones. A todas las naciones. Ahora bien, ya desde antes de este acontecimiento, hermanos, ya el pueblo judío siempre había sufrido lo que se le llama una diáspora o una dispersión. Tenemos en la Biblia que cada vez que el pueblo era conquistado, era llevado, hermanos, fue llevado a Babilonia, fue llevado a varios otros reinos, hermanos, como prisioneros. Pero resulta, hermanos, y más bien me gustaría leerle la descripción de lo que es una diáspora o una dispersión, hermanos, como lo muestra un diccionario bíblico. Déjeme, mejor se lo leo para que usted lo mastique un poquito mejor, lo entienda un poquito mejor. Dice así: la dispersión o diáspora es en el griego. Dispersión es en nuestro idioma, como lo entendemos. Es el nombre que se le da al grupo de judíos que por diversas razones y sobre todo a partir del cautiverio vivían fuera de Palestina. Algunos de estos judíos habían sido llevados como prisioneros en tierras lejanas, como Babilonia, pero muchos otros se habían dispersado por razones del comercio, de modo que no puede decirse que la diáspora fuese un fenómeno completamente involuntario. Quiere decir que muchos de los judíos se dispersaban por diferentes situaciones, por guerras, pero más bien también por comercio. El judío siempre ha sido muy próspero, muy bendecido. Donde quiera que va, donde quiera que pone su mano, las cosas prosperan. ¿Sabía usted, hermano, que los judíos en el mundo son menos del 0,01, me parece? No me acuerdo cuántos ceros a la izquierda de la población, y que en ellos, en la descendencia judía, en el judío, está el 40% de la economía mundial. Esa gente donde quiera que va es bendecida. Ahora sí se lo digo, hermano. Yo conocí judíos que pagan diezmos. Ya. ¿Sabe a dónde pagan sus diezmos los judíos? Al pueblo, al gobierno israelí. Por eso, ¿qué fue? En el 47, no, en el 67, ayúdeme. ¿Cuándo fue declarado? 47, fue declarado Israel como nación. No existía. ¿Y en cuántos años? 60, 70 años. ¿Qué encontramos? Una de las naciones más poderosas. Y nadie lo quiere alrededor. ¿Están comprendiendo, hermanos? ¿Quieres ser bendecido? Séle fiel a Dios. Así de simple. Ándele, pues ahí se lo dejo de tarea. Sí, porque algunos son muy pro pueblo de Dios, ¿no? Pero a la hora de verlos, lo que la palabra de Dios dice, no, siempre no. Nomás se lo dejo. Vamos adelante. Pero muchos otros se habían dispersado por razones del comercio, de modo que no pueden decirse que la dispersión fue un fenómeno completamente involuntario. En este caso, al comenzar la era cristiana, había más judíos fuera de Palestina que en ella. Como es natural, con la destrucción de la ciudad en el 70 después de Cristo, esta situación se hizo más marcada. Se recuerda que Cristo profetizó: no quedará piedra sobre piedra. Fue en el 70 después de Cristo, muy poquito tiempo. Y luego, si había más judíos fuera, de ahí en adelante, mucho más, hermano, se dispersó. Es bien interesante, después hablaremos sobre el tema. Uno de los principales centros de la dispersión era la región de Babilonia. Allá había aproximadamente 1 millón de judíos.
Entre ellos se produjeron varias traducciones del Antiguo Testamento al arameo, que recibe el nombre de Targúmenes. Además, ahí se creó el Talmud babilónico, uno de los documentos más importantes de la historia del judaísmo. En otro lugar en que se concentraban los judíos de la dispersión era Egipto, especialmente en la ciudad de Alejandría. Se dice que ahí también el número de judíos alcanzaba el 1.000.000. La presencia de judíos en Egipto es muy antigua, pues el profeta Jeremías se refiere a ellos tras la fundación de Alejandría, ciudad en que el comercio era muy activo y próspero. El número de judíos en Egipto aumentó grandemente. Los judíos de la dispersión alejandrina contribuyeron a la historia del judaísmo y aún al cristianismo mediante su versión del Antiguo Testamento al griego, comúnmente conocida como la Septuaginta. Septuaginta, discúlpeme el vocabulario. También en Alejandría floreció el filósofo judío Filón, quien trató de armonizar el pensamiento de Platón con la doctrina del Antiguo Testamento, sobre todo mediante la interpretación alegórica de este. Además, entre los judíos de Alejandría se produjeron varios libros que por lo largo del tiempo estuvieron rondando el canon del Antiguo Testamento. Además de Babilonia y Egipto, los judíos se encontraban dispersos por todo el Imperio Romano, como una fuerte contingencia en Siria, en Asia Menor y en otros núcleos importantes, aunque menores. En el norte de África y Roma, la importancia de los judíos dispersos en Siria, Asia Menor y Roma fueron inmensa por la historia del cristianismo. El libro de Hechos es claro al mostrar cómo los judíos de la sinagoga eran el primer punto de contacto que Pablo tenía al llegar a cada ciudad mediante la lectura y el estudio del Antiguo Testamento. Estos judíos estaban preparados para recibir el evangelio. Aun cuando Pablo era el apóstol a los gentiles, siempre encontró en medio de la tierra de los gentiles un grupo de personas que al menos compartían con él la tradición religiosa común. O sea, Pablo siempre llegaba primero a las sinagogas y era el apóstol de los gentiles. La dispersión fue importante porque el desarrollo del judaísmo la dispersión fue importante para el desarrollo del judaísmo porque propició el auge de las sinagogas distante del templo y no pudiendo participar por tanto en la adoración que ahí se celebra. Los judíos de la dispersión se reunían en sinagogas para orar y estudiar las escrituras. Esto no significa en modo alguno que perdieron el contacto con el templo y el judaísmo palestinense. Al contrario, la mayoría de los judíos enviaba una suma anual para sostener el templo. En ocasión de las grandes fiestas religiosas, muchos judíos de la dispersión visitaban a Jerusalén, tal como se puede ver en Hechos capítulo 2 versículo 9 al 11. ¿Estamos entendiendo la diáspora? Todos volvían a Jerusalén. Entonces las ofrendas y todo lo juntaban en el año y todo lo traían al templo. Entonces era durante las fiestas judías. En una fiesta como esta fue cuando llegó el poder del Espíritu Santo, cuando estaban la visita los judíos que habían nacido en la diáspora. ¿Me están siguiendo, santos? Tanto Santiago como Pedro aplican el concepto a la dispersión de los cristianos, ya que estos también son advenedizos en donde residen, gozan de una solidaridad desconocida entre las culturas en que habitan y deben la lealtad a la Jerusalén celestial. Hasta ahí voy a parar porque esto sigue y sigue más. Entonces, amados, comprendamos esto. Todos ellos vienen con ciertos idiomas. Ahora, no más en el área de Palestina, en los tiempos de Cristo, ¿cuántos idiomas se hablaban? El hebreo, que el hebreo era el idioma religioso, el idioma de la sinagoga, el idioma de la oración, de la adoración. El arameo, que era el común de las casas. Y el griego, que era el de política, el de economía. El inglés de hoy, pues, para que me entiendan. Ahora, a estos tres, agrégale que aquellos que eran de la diáspora hablaban el idioma materno de su tierra,
porque ya había 3, 4 generaciones, como nuestros hijos. Tienen las tunas en las orejas y la cara de nopal, pero no habla español. ¿Verdad que sí? Bueno, es exactamente lo mismo. Donde quiera que haya emigración, donde quiera que hay dispersión, donde quiera que hay diáspora, siempre va a haber bilingüismo. Y algunos hasta trilingües, y otros hasta 4 o 5 idiomas. Cuando tú viajas a Israel o viajas a cualquier lugar, hermanos, de esos países de Asia, vas a encontrar que la mayoría de gente habla 3, 4, 5 idiomas sin ningún problema. Aquí se nos complica el inglés y el español, pues más todavía, porque a veces ni bien lo hablamos, ¿verdad? Teníamos una familia bien linda, bien bonita, hermanos. Era oaxaqueña. Y mi hermano, nomás que se nos movieron para Orange County. Allá los recomendé en una iglesia, allá están sirviendo al Señor. De tiempo en tiempo me hablan. Pero yo me recuerdo bien bonito que el hermano siempre trató de mantener su lengua nativa. Y en la casa les hablaba a los niños y los enseñó en la lengua nativa. Ahora, bien bonito, hermanos. Los niños crecieron hablando en la casa el lenguaje nativo de ellos. Y luego, hermanos, bien bonito, aprendieron el español. Y luego aprendieron el inglés. A la hora de discutir, dependiendo cuál era el tono de la discusión, ¿cuántos me están entendiendo, hermanos? Es como al niño, le hablas en español y él te contesta en inglés. ¿Verdad que sí? A la mujer, cuando le quieres hablar bonito, le hablas en español. Cuando le quieres hablar pues fuerte, le hablas en inglés. Díganla. O al revés también. ¿Verdad que sí, damitas? ¿Verdad? Cuando hablas cariñosamente, hablas en español. Cuando quieres hablar ásperamente, le hablas en inglés. So what? ¿Verdad que sí? O sea, eso es para las familias que son, hermanos, que llevan todo eso. Ahora, ¿por qué este punto? ¿Por qué lo estoy trayendo? Porque ahí está en la escritura. Ahora, el mensaje llegó. Ellos tenían que volver a sus lugares, llevando su religión judía, obviamente, porque venían a adorar. ¿Se recuerda, hermanos, de el egipcio aquel? El etíope. Discúlpeme, el etíope no era egipcio. ¿Se recuerda de él? Dice, venía a Jerusalén a adorar, pero tenía que volver. Entonces desde ese punto ya el Espíritu Santo estaba planeando. Y fíjese que el mover de Dios es así. Muchos de nosotros, Dios nos tuvo que sacar de nuestro lugar nativo para traernos a otra nación. Y ahí fue donde conocimos el Evangelio. Muchos de los nuestros volvieron a sus naciones, a sus pueblos. ¿Y qué llevaron? Aparte de los dólares, los que lograron juntar, los que no, pues ni modo, ¿verdad? El Evangelio. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces la cuestión migratoria tenemos que verla con otro lente. No solamente es condenación y señalamientos, porque diáspora siempre ha habido y siguen habiendo. Usted vaya ahorita a la cuestión europea, Alemania, están batallando porque están recibiendo Jordania, están recibiendo mucha gente de Siria y de otros países. Vaya a Inglaterra, hermano, y bájese del avión, súbase a un taxi y no va a ser un inglés el que está manejando el taxi, sino un etíope, Y recuerde que Inglaterra fue propulsora ¿de qué, hermanos? Del evangelio protestante, al igual que Alemania. Entonces todas estas cuestiones de migración, todo eso no es otra cosa sino el plan de Dios, amados. Entonces, aprendamos a ver con esos ojos. Sí. Ahora, estas personas, y tengo que irme rápido, ya se me fue el tiempo. Estas personas, hermano, al oír aquello, dijeron: ¿cómo es posible si estos son galileos? Y aquí viene otra más encima, y ahí se la voy a soltar así.
¿Sabe quiénes van a ser los propulsores para este último tiempo? Este avivamiento que viene, ¿cómo está pintando? ¿Cómo se ve? Los teólogos, los estudiosos, los biógrafos, los que estudian todas esas áreas, somos los latinos. Los latinos. Los que, hermanos, vamos a ser los que vamos a financiar, los que vamos a impulsar, los que vamos a mandar misioneros, los que vamos a ser usados, así como Dios usó a los güeros hace un siglo atrás, así Dios va a usar a los hispanos. Y mire, siempre nos han visto como unos personajes no tan cultos, no tan educados, no tan elevados, no tan inteligentes. Seamos honestos, siempre nos han marcado en todas partes, en Europa, en Estados Unidos, Canadá. El latinoamericano siempre no le confían mucho. Bueno, estos dijeron, ¿no son galileos los que nos están hablando en nuestra propia lengua? Ahora, ¿por qué dice aquí, hermanos, que se asustaron, se asombraron por ver a galileos? Porque Galilea, de la región de Judea, hermanos, era una de las regiones más atrasadas culturalmente y de poca educación. Vámonos. La escritura dice, los últimos serán primeros. No, hermano. Hermano, si hay algo que nosotros y que yo he empujado mucho, es la educación a nuestros hijos. Que se eduquen, que sea gente elevada, que se presten para ser gente que influencia. Yo entiendo, como inmigrantes que somos, tenemos muchas desventajas. Desventajas culturales, desventajas de idioma, y se batalla bastante. Sin embargo, hermanos, somos los que más hemos recibido y abrazado el evangelio. Somos el pueblo, hermano, que más crece en cualquier institución evangélica en los Estados Unidos. Y cuando haces un estudio global, la iglesia cristiana en Latinoamérica es la más creciente. Por ahí andan detrás de nosotros los chinos, los asiáticos, un poco. Pero Latinoamérica, hermanos. ¿Quiénes son los más aceptados entre los musulmanes para que se les predique el evangelio? Los latinos, los galileos de hoy. ¿Me están comprendiendo, santos? Entonces, no le dé miedo que su hijo sea bilingüe o trilingüe. No le dé miedo que su hijo o su hija alcance lugares y posiciones, tanto en cualquier lugar, hermano, del comercio, cualquier lugar, hermano, en la educación, cualquier lugar en la política, porque nos van a ser necesarios, porque instrumentos van a ser en las manos de Dios, porque la idea es, hermano, que el evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra y no quedarnos encerrados. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces, Lucas aquí, hermanos, enumera por lo menos 15 naciones del mundo civilizado de aquel tiempo. Ya, hermanos, no había mapas, no había internet, no había Facebook. Amén. Pero ya había una internacionalización preparada de antemano por la dispersión o la diáspora judía, porque la salvación viene de los ¡pum! Ahora, obviamente el corazón del judío se tenía que cerrar, porque era el momento de abrirlo a los gentiles. De ahí la controversia que encontramos con Pablo y Pedro y lo que sucedía. Pero aunque Pablo iba a los gentiles, lo primero que buscaba era una sinagoga. ¿Me están siguiendo, amados? El poder del Espíritu Santo va acompañado de la expansión. Y la iglesia siempre tiene que pensar en expansión.
La iglesia que se encierra en sus cuatro paredes no va a entender, ni a comprender, ni a ver la gloria de Dios. Pero nosotros como iglesia hemos abierto nuestro corazón, nuestra mente. Por eso misiones. Por eso hablamos del mundo musulmán, de la ventana 1040. Por eso hablamos de las etnias. ¿Quiere que le dé otra cosita aquí bien interesante? A mí me causó mucho haberme metido a Oaxaca, hermanos. Le explico por qué Oaxaca. De acuerdo al catálogo de las lenguas indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hermanos, en Oaxaca se hablan por lo menos 11 lenguas otomangues, les llaman. El amuzgo, el cueacateco, el chatino, el chinanteco, el chocholteco, el iztaqueto, el mazateco, el mixteco, el popolaca, el triqui y el zapoteco, entre algunos. Ahora, son más de 300 variantes, porque a mí me tocó verlo. Tuvimos adoptada una zapoteca que Dios la salvó, y cada vez que se enviaba un misionero se tardaba 7 años, 5 años para ver si aprendía el idioma, pero no aprendía la cultura. Y cuando se iba del pueblo zapoteco al que sigue, también zapoteco, encontraba que había variante de idioma, había que reaprenderlo otra vez. Pero cuando esta jovencita, ¿verdad?, que ya se casó, ya va a la escuela, Dios la salva, la traemos a la escuela bíblica, le ayudamos, esta muchacha aprende a predicar como puede, y luego lleva el evangelio en su propia cultura, su propio idioma. Así lo hicimos con mixtecos, con triquis, con algunos otros, y fue algo maravilloso, precioso. Y un día yo me recuerdo, hermano, que estábamos, no me recuerdo la ciudad, después se la traigo, pero se juntaron. Y dice mi hermano Gabriel, que en aquel tiempo, en el Grato ya van como 1000 veces que lo invito y no quiere venir, dice que no los quiere a ustedes, pero yo sí lo quiero a él. Directivo de misiones en aquel tiempo de Oaxaca, hoy trabaja con la Directiva Nacional de Misiones de todo México. Juntó, hizo una ceremonia donde invitó a todos los grupos, y llegaron todos los grupos representados. Y yo me recuerdo lo maravilloso que fue cantar un cántico cuando él dice: ahora todos canten en su propio idioma, porque la reunión fue en español. Ahora se imagina cantar cuán grande es él, en zapoteco, en triqui, en mixteco. Ahora entiende lo que dice Apocalipsis, que leíamos: de toda nación, de toda lengua. ¿Dónde comenzó? Cuando el Señor dice: de tal manera amó Dios. Cuando Cristo dijo: id a todas las, y viene el Espíritu Santo. Y qué casualidad que allí estaban los prosélitos. Allí estaban los judíos que dice que era gente de buen corazón, porque venían a buscar a Dios. No venían los tranzas, no venían los apenas, ¿cómo va, hermano? Pues ahí la llevo, más o menos. No estamos hablando de lugares lejanos, hermanos. Había que tomarse semanas y hasta meses para prepararse y venirse a la fiesta. No había aviones, trenes. ¿Qué había? Carretas en caminos peligrosos. Pero había que ir a adorar a Dios. Por eso dice, hermano, la escritura, y déjenlo vuelvo a citar para citarlo correctamente, que dice que, a ver, y estaban a todo el varones, sí, piadosos, no eran todavía cristianos, pero tenían el temor de Dios. ¿Y qué les faltaba? La salvación en Cristo.
¿Me están siguiendo? Ahora, la Biblia, hermanos, obviamente no nos puede dar toda la información de lo que sucedió con estas personas. Pero esté plenamente seguro que los que recibieron a Cristo y tuvieron que volver, ¿qué llevaron? El Evangelio en su propio idioma. Entonces, amados de Dios, abramos nuestro corazón y entendamos el propósito de Dios, hermano. Por eso es que Pedro, hermanos, déjeme, lo busco aquí rápidamente. Estoy salteándome muchas porque necesitamos ir a la Santa Cena, hermanos. Mire, pero por ejemplo Pedro, hermanos, en su primera carta dice lo siguiente, en el capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. Es que no solamente fue Pedro y Pablo, es que todas esas personas que recibieron y que fueron testigos del poder de Dios y recibieron el poder de Dios, llevaron el Evangelio, hermanos. Ahora entiende la importancia del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia necesita ser llena? Porque la iglesia tiene que abrir su visión. Déjeme cerrar esto ya. ¿Dónde me quedé? A ver, permítame. Entonces estos galileos, hermanos, era la gente más despreciada, la más discriminada de su tiempo. Me parece, Pedro, que eres galileo porque te vi andar con Cristo. ¿Por qué Cristo concentró más su ministerio en Galilea que en Judea? Si en Galilea había más gentiles. Galilea de los gentiles. Y los judíos que había eran judíos de poca educación. Porque a veces los últimos serán. ¿Estamos comprendiendo, amados? Entonces, Lucas cita. Y faltaron varias ahí, pero después las vamos a encontrar, como Chipre, algunos otros lugares como, me parece, déjeme ver, como Creta, Arabia, Roma, Macedonia, Grecia. Y todo eso fue llenado del Evangelio. Y Pablo fue un instrumento para ello. Pero fueron muchos otros, aparte de Pablo, hermanos. Entonces, amados del Señor, volviendo, y ya cerramos para irnos a la Santa Cena rápidamente. Otra vez Apocalipsis 7 versículo 9 dice Juan, en aquella gran visión: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. Ahí vamos a estar, usted y yo, hermano. Y en aquel tiempo a lo mejor ya se va a saber todos los idiomas, porque entonces será cumplida la mente de Cristo en su corazón y en su alma y en su ser. Amén, santos. Entonces ahora comprende por qué el Espíritu Santo obró de esa manera. ¿Por qué les dijo: no salgáis de Jerusalén? ¿Por qué todo pasó en el día de Pentecostés? Un día de fiesta. Nada de lo que está en la Escritura fue fortuito, fue por suerte. No, ya era un plan del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un plan para ti, para mí, y lo tiene para nuestros hijos, hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Amén, santos. Híjole, tuve que brincar mucho, hermano. Tuve que saltear para poderle dejar esto, pero era necesario decírselo. Pongámonos de pie, amado.